Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías anunciado por los profetas y que en él se cumplió todo lo que los profetas habían anunciado. Prólogo: las credenciales de Jesús, que abarca desde el capítulo 1, versículo 4 hasta el 22. ¿Qué cosa vemos? El autor va a explicar que Jesús es hijo de David. El autor detalla la ascendencia israelita de Jesucristo para vincularlo a los principales depositarios de la promesa mesiánica. Eso vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Cuando encontramos nuestra Biblia lo vamos leyendo. A partir del versículo 18 nos presenta quiénes son sus padres, que serían José y María. Y también se ve la adoración, que vienen unos magos de Oriente, buscan al rey Herodes, le dicen dónde ha nacido un rey, venimos siguiendo a una estrella, ¿no? Y todo el drama de los magos con el rey Herodes, ¿no? Adoración a los magos. Luego vemos que en sueños José recibe un mensaje de Dios y huye a Egipto, y por cuya causa, ¿no?, va pues el rey Herodes. ¿Cómo es posible que otro rey pueda nacer? No, eso no está bien. Maten a niños menores de 2 años, manda a matarlos a todos para que dentro de ellos pueda morir este Mesías que está siendo anunciado, que ha venido estos personajes del Oriente, ¿no? Y mueren niños inocentes. Vamos a ver que el autor insiste que el rey nacido es el Mesías, va a tratar de demostrar, ¿no? Y Salvador, Hijo de Dios. Luego vamos a ver que es el nuevo jefe de Israel. Ahora entendemos por qué el rey, ¿no es cierto? El rey estaba pues molesto, ¿no? Estaba pues como vencido, como en competencia. No puede ser que me va a derrocar, que me va a quitar el reinado. Entonces sería el nuevo jefe de Israel, lo que trata de mostrarnos Mateo en la primera parte de su libro. Luego este rey va a tener una misión. ¿Y cuál es la misión? Su misión es anunciar la buena noticia para todos los pueblos. Fíjate bien, para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel o para ese lugar donde estaba, no. Su misión es más grande. Y para dar continuidad, porque él sabía que también iba a estar poco tiempo en la tierra con los hombres, viendo, dándoles a conocer, mostrándoles al Padre. Y para dar continuidad su misión elige colaboradores, y eso nosotros hoy en día sabemos que son los 12 apóstoles, y no solo ellos, habían otros muchos más que eran sus discípulos. Esto es de alguna manera el prólogo denominado como las credenciales de Jesús. Primero, que tiene una ascendencia israelita, ¿no? Por eso vamos a ver toda la genealogía, ¿no es cierto?, que demuestra que es el hijo de David, que el hijo de Abraham, que es el hijo de la promesa y de todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento. Se cumple en él, ¿no? Bien, ahora vamos a retornar. En el capítulo 4, desde el capítulo 4, 23, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 35. Mira que ya hemos avanzado bastante, ¿no es cierto? A partir de esta parte vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que vamos a hablar acerca de las enseñanzas, qué enseñaba. Y una segunda parte que serían los hechos, que lo acompañaban, que corroboraban, ¿no es cierto?, a los interlocutores o a los que estaban pues en ese momento presenciando. Bien, enseñanzas. ¿Qué enseñaba? ¿Cuál era el programa del reino? Lo encontramos en las bienaventuranzas.
Por un lado, sus discípulos son los continuadores y por lo tanto, cuando él estaba en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, precisamente está las bienaventuranzas que habla del programa, y cuando nosotros revisamos la Biblia y encontramos bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacíficos y todo lo demás. Entonces ahí estaban sus discípulos como continuadores que han escuchado, que han oído y al final dirán, ustedes son los testigos cuando va a resucitar en estos días también que hemos ido participando en las lecturas después de la resurrección. ¿Y qué más hace? Revisa las leyes fundamentales del reino de Dios. ¿No es cierto? Revisa cómo vivían los judíos, les increpa a los fariseos, a los maestros de la ley, y a algunos le dice, hipócritas, ustedes son capaces de crear leyes tan humanas, pero ni siquiera son capaces de asumir una de ellas, de cumplirlas, es decir, simplemente enseñan nada más que para que otros cumplan, y eso no está bien, entonces les increpa, ¿no es cierto? Y subraya la nueva relación del hombre con Dios. No es un mero culto, un mero servicio, sino ante todo es un Dios Padre, un Padre misericordioso, un Padre bueno, un Padre que se preocupa de sus hijos. Muestra, ¿no es cierto? Sobre todo que Dios, la comunicación del hombre con Dios es como un hijo con su Padre. Bien, entonces a esta proclamación del programa del reino, que está en los capítulos 4, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 35, acompañan hechos. El autor va a utilizar 3 grupos de relatos que llevan unas anotaciones de cómo seguir a Jesús el Maestro. Y entonces, en un primer grupo vamos a encontrar curaciones. Y ahí nos presenta la curación de Jesús al leproso. La curación que hace al criado del centurión y donde proclama, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta una palabra tuya y mi siervo y mi criado se curará, se sanará. Y luego también vemos la curación de la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Y entonces, esos acontecimientos, esos hechos, son los que presenciaban, las evidencias que ayudaban a creer, a confiar, wow, hechos realmente fuera de lo natural, de lo normal, ¿no es cierto? Un segundo hecho, por ejemplo, es el dominio de la naturaleza. El dominio a los demonios los reconocían, uy, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a molestarnos? Y él tenía autoridad. El dominio a las enfermedades, ¿no? Al paralítico podía curar, ¿qué médico? ¿Cómo lo podía hacer, no es cierto? Y entonces eso nos muestra este autor. Curaciones, ¿no es cierto? Por medio, como cura un leproso, que en ese tiempo era incurable, los leprosos eran enfermos y encima eran marginados, excluidos de la sociedad, y él lo incluye, ya trabaja con el tema de la inclusión. Dice, no solamente un leproso cualquiera puede ser un judío, puede ser un extranjero, el leproso está enfermo, pero él cura. El criado del centurión, el centurión era uno de los del ejército, no marginaba, sino acogía. Y por último, cuando vemos el más cercano, que es Pedro, ¿no? Y su suegra estaba enferma, lo curó. Bien, seguimos. En el tercero de los hechos tenía poder para reconstruir la naturaleza degradada, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar una niña muerta que revive, creo que es una niña que tenía de 12 años, ¿no? Y ahí vemos entonces que vuelve a ver, Talita cum, niña, contigo hablo, ponte de pie, y se pone de pie. Una mujer enferma, que se cura. Me parece que es esta mujer que tenía flujos de sangre y nadie la podía curar y 30 años que estaba sufriendo. Los dos y la curación de estos dos ciegos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice aquí? Poder de reconstruir la naturaleza degradada. Estas personas que no tenían la oportunidad como otros, ¿no es cierto? Esta familia que sufría con esta niña muerta.
que era lo que tenían y no sabían cómo hacer. Se le vino, ¿no?, la noche oscura para ellos. Esta mujer que sufría y no, nadie, lo demás, todo el mundo vivía y ella sufría en su mundo. ¿No es cierto? Y estos dos ciegos que no podían ver, dos ciegos, no uno, dos. Y entonces les da la nueva oportunidad. Y ahí se va manifestando el reino, el programa del reino, que se preocupa no solo por lo grande, por lo majestuoso, sino en estos pequeños sufrientes que nadie, que la sociedad los margina, que no los tiene en cuenta, pero que son parte de la sociedad sufriente. Estos hechos demuestran la validez del discurso propuesto en el Sermón de la Montaña. Vamos a continuar entonces, amigos, con la oportunidad de ver cómo Jesús hacía esas cosas, de ellos son testigos. Y ahora les toca a los discípulos. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Jesús da unas instrucciones para la proclamación del reino. Dos formas. Unas van dirigidas a sus discípulos con su estilo misionero. Vayan de dos en dos. Y cuando entren en una casa, saluden, digan paz a esta casa. Y si esa casa es digno de recibirlos, bueno, quédense ahí, reciban y ofrezcan todo lo que les ofrezcan. Bendigan. Y si no los reciben, hasta el polvo de sus zapatos, de sus sandalias, sacúdanlos y vayan para que ese pueblo se dé cuenta que han sido enviados y ustedes no han sido recibidos. Otras van dirigidas a las comunidades y reflejan las situaciones que éstas atraviesan en su acción evangelizadora. Fíjense bien, Jesús utiliza las dos dimensiones. Instruye con esas situaciones, con esos contextos, ¿no? Yo recuerdo cuando los envía, ¿no?, de dos en dos, y regresa, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue? Uy, todos nos han obedecido. Uy, preocúpense más bien que su nombre esté inscrito en el reino de los cielos, más que todo lo bonito que les haya salido. ¿Les faltó algo? No nos faltó nada. Confíen en la providencia, no la visión. Y las comunidades, y cómo se reflejaban, acogían o no acogían. Y ahora vamos a ver los hechos. En los hechos, que acompañaban también a los discípulos. Ellos también podían ver cómo, ¿no?, las reacciones de los oyentes ante la proclamación del reino, las dificultades, todos tenemos dificultades también, ¿no? Por un lado, la gente sencilla y humilde, ¿qué hacía? Lo recibía con agrado y aceptación, ¿ya? Y por otro lado, ¿no?, en estas reacciones, las ciudades que creían tener ciertos derechos adquiridos mantienen una actitud negativa. No pueden venir a enseñarnos otra cosa. Nosotros ya tenemos una ley. Y por otro lado, estaban los jefes del pueblo, que tienen también una actitud de rechazo a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y peor aún por sus discípulos. ¿Ustedes qué? No sé con qué autoridad vienen a enseñarnos. Entonces, todo un drama de todo este tema de proclamar el reino de los cielos por parte de los discípulos, por parte de Jesús, no era fácil, como hoy en día tampoco es fácil, ni siquiera en la casa, ni siquiera en la comunidad, ¿no?, por más religiosa que sea, por más antigua que sea. Queridos hermanos, estas son las enseñanzas de Jesús. Ahora vamos a continuar con el siguiente programa. Igual vamos a ver qué es el reino de los cielos. Ya estamos en el capítulo 13, versículo 1 al 17, ¿no?, al capítulo 17, versículo 33. Ahí está detallado, ahí está en esa parte del Evangelio de San Mateo. Vamos a encontrar preguntas y respuestas. ¿Y qué cosa enseña? Fíjense la enseñanza de Jesús. El soporte de la instrucción para presentar la naturaleza del reino es un conjunto de parábolas tomadas de la realidad. Fíjense cómo observaba su público, cómo observaba, ¿no?, la gente que lo seguía, qué tipo de instrucción tenían, de dónde provienen, qué es lo que más conocen, y para eso utilizó parábolas.
El autor se vale de dos grupos de 3 parábolas para responder la pregunta. Un primer grupo, la cizaña. La cizaña que se siembra, porque todo el público, toda la audiencia, la asamblea, ¿no? Que estaban ahí eran agricultores, pues, ¿no? Entonces la cizaña era una mala hierba que era detestable ahí. Como quién ha sembrado la cizaña? Si nosotros hemos sembrado trigo, ¿de dónde salió la cizaña? El enemigo lo ha sembrado en la noche mientras ustedes estaban descansando. Y así les enseñaba, el reino de los cielos viene, siembra cosas buenas, pero luego viene el enemigo, siembra cosas malas, ¿no? Y entonces esa es la cizaña. Ahí les enseña. El granito de mostaza, que también lo cuenta. Si tuvieras fe para demostrar la fe como un granito de mostaza, tan chiquitita como es, y cuando crece su árbol, ese árbol sirve para que muchos animalitos puedan hacer su nido, sirve de utilidad. Así es el reino de los cielos, les hago una comparación sencilla, ¿no? Chiquito nada más, basta que uno de la familia esté evangelizado, convencido, va contagiando, va enseñando y luego con esa sabiduría va creciendo también la familia. Qué bonito, ¿no? Y la otra parábola es la levadura. La levadura, ¿quién no lo usaba en esos tiempos? Una levadura para hacer hinchar el pan, para hacer hinchar la masa, para preparar un riquísimo, ¿no es cierto? Pan, ¿no? Galletas o esos, ¿no? Alimentos exquisitos entonces utiliza esa imagen de la levadura. También el reino de los cielos es como la levadura, que utilizan 3 medidas de harina y una de levadura, y suficiente basta para que toda la masa pueda hinchar. Entonces, igual utiliza esta imagen para enseñarles, así es. Si uno de ustedes de la familia se convierte, se bautiza, si uno de ustedes de la familia está convencido y cree y enseña eso y comienza a vivir, todas las demás familias, por tu testimonio, por tu vida, crecerán y mejorarán y serán convencidos y finalmente se salvarán. Otro segundo grupo que enseña, respondiendo qué es el reino de los cielos, es precisamente la parábola del tesoro. El tesoro escondido, un hombre busca, encuentra, si hay un campo grande y ve que hay un tesoro escondido ahí, compra todo el terreno, vende todas sus propiedades, porque ese tesoro vale más, tiene un valor incalculable. Entonces, ¿cuáles son esos tesoros en nuestra vida? En nuestra vida humana, el conocer a Dios, leer la Biblia, el bautizarse, el celebrar el matrimonio, recibir la bendición, el recibir la hostia sagrada, tesoros incalculables, ¿no es cierto? La otra imagen, la perla. ¿Cuánto vale una perla? ¿Cuán precioso es una perla? Así es el reino de los cielos, es valioso como un tesoro, como la perla. O la red que se utiliza, que usa la iglesia, envía así como utilizaban la red, porque de sus apóstoles que él había llamado y que le habían seguido, ven, sígueme, eran pescadores. Y entonces el instrumento que ellos utilizaban era la red, lanzaban la red y venían muchos peces y con ellos podían alimentarse, ellos podían lograr, podían vender. Hoy por hoy aún podemos ver esa imagen. Y el sembrador, que también eran sembradores, ¿no? ¿Quién no conocía un tesoro? ¿Quién no conocía una perla? ¿Quién no usaba la red? Era un ambiente, por eso las parábolas tomadas de la misma realidad, y entonces era un lenguaje sencillo al cual ellos podían acceder, podían entender, hablaba como ellos, y entonces podían entender, ¿no? Y la parábola del sembrador, y un detalle muy bonito, muy importante, que después cuando uno lo va leyendo, estas parábolas que están entre los capítulos 13, versículo 1 hasta el capítulo 17, ahí vamos a encontrar una enseñanza. Y Jesús mismo, después sus discípulos le preguntan, ¿qué has querido explicar con la parábola del sembrador? La semilla es el reino de los cielos. El sembrador son ustedes los que van sembrando y la palabra de Dios. Y el campo es el pueblo que los acoge y les va explicando. Y así
Varias de estas parábolas tienen sus explicaciones. La cizaña también igualito lo iba explicando y así sucesivamente. El granito de mostaza va toda una instrucción, una explicación a sus discípulos y a todos les enseñaban por parábolas, ¿no? Bien, y los hechos que los acompañaban. ¿Cuáles son los hechos que los acompañaban? Los hechos que los acompañaban eran las diversas actitudes ante la enseñanza sobre la naturaleza del reino. Por un lado, el rechazo abierto por parte de los ciudadanos. Por otro lado, el rechazo de los jefes religiosos. Eso es verídico, y eso lo vamos a ver cuando uno se pone a leer la Biblia o leer las partes del Evangelio. Vamos a encontrar eso, rechazo. Y Jesús enseña con sus parábolas y un grupo dice, no queremos saber nada de eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos va a explicar? ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede cumplir? ¿Cómo? Rechazo de los jefes religiosos, eso era evidente, eso era clarísimo, no estaban de acuerdo, ¿no? Admiración, pero por otra parte también había la admiración de los discípulos, y en especial de Pedro. ¿Quién dicen que soy yo? Pedro se pone de pie y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, de Dios enviado. Esto no te lo ha dicho ninguno, mi Padre te lo ha revelado. Por eso sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Y compromiso con el reino, participación en señales que confirman la enseñanza, ¿no es cierto? Panel, curaciones, transfiguración, y así estos hechos acompañaban para que podamos entender qué es el reino de los cielos. Hoy por hoy, tú y yo somos lectores, vamos introduciéndonos con estas partes, con esta enseñanza y estos hechos que nos van demostrando que Jesús era más que un hombre. Y vamos a encontrar la comunidad cristiana, la iglesia es el reino de los cielos, entre los capítulos 18, versículo 1 al 22, hasta el capítulo 22, versículo 45. ¿Qué enseña? Enseñanza. La organización de la vida de los creyentes se basa en la comunión de todos. El autor destaca 3 rasgos básicos. Atención preferente a pequeños y débiles en la fe. Todos son importantes como personas ante Dios. ¿Ya? Atención preferente a pequeños y débiles en la fe. Todos son importantes como personas ante Dios. La corrección fraterna, que hoy por hoy en algunas comunidades también se van practicando, eso es bíblico, eso ha venido de Jesús, que es un modo de reforzar la comunión de vida, ¿no? Si tú tienes algún problema con tu hermano, anda, habla a solas con él y dile, salvarás el alma, salvarás a tu hermano y también te salvarás a ti mismo. Si no te hace caso, anda, busca otros 2 o 3 más. Y si no, si persiste, llama a toda la comunidad y diles, esto no está bien, ¿no es cierto? La corrección fraterna. Si no, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya lo encargamos a la misericordia de Dios porque ya no puede cambiar, ya no puede mejorar, ¿no? Eso es bíblico. Luego tenemos el perdón incondicional entre todos en la comunidad, como reflejo de Dios misericordioso. Ya que Dios a mí me ha perdonado mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar? Esa es una enseñanza que Mateo nos lo va transmitiendo y que esta comunidad lo va adquiriendo, ¿no es cierto?, como organización. ¿Qué hechos acompañan? Ahí también vamos a ver, la comunidad cristiana es el nuevo pueblo de Dios. La pertenencia a la comunidad es libre, no es obligada, es libre. Sin embargo, hay quienes no quieren entrar. Por ejemplo, los judíos, que en el encuentro con Jesús provocan fuertes tensiones hasta preparar su muerte. ¿Por qué? Porque denunciaba sus errores. ¿Y a quién le gusta que le digan sus errores?
Por otro lado estaban los ricos que tienen como valor supremo de su vida su propio Dios, que sería el dinero. En cambio, entran en esta comunidad los pequeños, los pobres, los marginados, los olvidados, los que no cuentan para la sociedad, ¿no? Los que aceptan a Jesús como enviado de Dios y como valor básico de sus vidas. Este nuevo pueblo tiene una ley: el amor a Dios y el amor al prójimo como a ti mismo. Qué bonito, qué detalle, ¿no es cierto? Las enseñanzas de Jesús, de Dios en la historia. Ahora estamos en el capítulo 23, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 20. ¿Cuándo se hará realidad este nuevo estilo de vida y cómo encajará en la historia? Enseñanza. Un primer hecho histórico de esta implantación del reino es la ruptura con el judaísmo oficial que vamos a encontrar en el capítulo 23 y siguientes. El desarrollo del reino se describe con frases del Antiguo Testamento que lo anunciaban como la venida del hombre, Mesías, Hijo de Dios. Ya esto estaba anunciado, tenía que llegar, los judíos sabían, pero no lo pudieron reconocer. Y los que pudieron reconocer, como Pedro y como otros más, que eran judíos, pues cambiaron su vida, ¿no? Las actitudes de los creyentes es cumpliendo cada uno con las responsabilidades que tiene dentro de la comunidad. Eso es la enseñanza, el testimonio. Como muchos hoy en día, también la parroquia en la comunidad van dando testimonio, pero a veces por la poca oración van flaqueando, ¿no? Y ahí también Jesús nos ha enseñado siempre con los hechos. Ahí tenemos ahora los hechos. ¿Cuáles son los hechos que acompañan en esta implantación del reino de Dios? No es cosa fácil, es bastante difícil. Uno de los primeros hechos es precisamente en estos capítulos que va a hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ha llegado mi hora y estamos aquí, he venido. Si voy a decir Padre, sino no, todo ese drama de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y luego que lo va reconociendo, los va a ir aclarando. De esto les decía, ¿no? Después de su resurrección a sus apóstoles. Esto tenía que pasar y se ha cumplido. Y en esto se basa Mateo. Entonces, los hechos, la entrega de total obediencia de Jesús al proyecto del Padre hasta dar su vida por él. El proyecto era rescatarlo, pero para esto tenía que morir de una muerte así, como muere un pecador, un hombre, pues así, ¿no? Tal valor queda reconocido por Dios Padre al resucitar a Jesús y darle trascendencia, un segundo hecho. Un tercer hecho, los testigos deben llevar el mensaje de Jesús empezando como él desde Galilea. El objetivo es toda la humanidad y en esta tarea el resucitado los acompañará. Yo estaré con ustedes hasta el último día del reino de los cielos. Queridos hermanos, esto ha sido la presentación del Evangelio de San Mateo en 6 bloques, ¿no es cierto? Y eso lo hemos desarrollado. Acompañen, lo que nos espera es leerlos, ¿no? Hemos hablado estos 28 capítulos en seis grupos. Un prólogo de las credenciales de Jesús, una proclamación del programa del reino, que es la parte central, el objetivo, la misión que ha venido Jesús según este evangelista Mateo, ¿ya? Y no solo eso, que también después que hayan recibido el mensaje, también los discípulos han proclamado el reino de los cielos. Ha enseñado qué es el reino de los cielos por medio de parábolas. Ha formado la comunidad cristiana que sería la iglesia, es el reino de los cielos, y finalmente la implantación del reino de Dios en la historia lo hizo con su pasión, muerte y resurrección, y los dejó, ¿no es cierto, queridos hermanos? Esto ha sido el Evangelio según San Mateo. Gracias, paz y bien.